Hola amigos seguidores de la luz, los saludo. El día de hoy trataremos un tema que ronda actualmente en los círculos económicos y que se encuentra ligado ampliamente a nuestros bolsillos, debido a que se trata de la presencia de una próxima crisis económica que surtirá efecto muy pronto y será, según los creadores del nuevo orden mundial, punto de control para establecer su nuevo modelo. Estoy hablando de la siguiente recesión que tomará lugar el próximo año 2020. Comencemos. Una recesión económica hace alusión al decrecimiento de la actividad económica, o sea que todo lo que sube tiene que bajar, haciendo que la bonanza de los años pasados cobre factura, haciendo que baje el consumo de las personas. Al bajar no hay demanda, por lo que las empresas deben bajar su producción, y al bajar su producción crece el desempleo porque la mano de obra ya no es necesaria en las empresas, haciendo que esa gente no cuente con mucho margen de maniobra ya que baja su poder adquisitivo, o sea que ya no pueden gastar, y recordemos que nuestro gasto es el ingreso de otra persona, por lo que el vendedor no vende y al no vender tienden a bajar sus precios para adaptarse al mercado o bien, quiebran por el endeudamiento de los años pasados. Como es bien visto, es una serie de acontecimientos que provocan una crisis. Para poder limitar esos factores y no crear el pánico, el Banco Central se auxilia del movimiento de las tasas de interés para controlar el gasto o ahorro de las personas, haciendo que ante una recesión bajen las tasas de interés ya que el dinero guardado en ahorro en el banco debe moverse, o sea gastarse o invertirse para controlar la economía, haciendo menos atractivo tener el dinero ahorrado ya que no genera muchos intereses. Es por ello que la Reserva Federal de Estados Unidos hace unos meses bajó su tasa de interés y por ende en México, Banxico siguió la misma línea. El doctor Alfredo Jalife, gran analítico geopolítico mundial, confiere que la recesión próxima se desencadenará después de los movimientos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Escuchemos. Trump va a tratar de alargar la recesión hasta después de la elección en Estados Unidos, porque es inevitable. Mira, no necesitas ser economista, con leer la Biblia, los 7 años de vacas flacas y de vacas gordas. Estamos ahorita en la época de 7 vacas flacas. Se da tardado la recesión incluso. Entonces México incluso puede adelantarse a la recesión. Ahí Andrés tiene que decidir. Van a decir que estoy manipulando los datos del Banco de México o de la economía. Bueno, los que dicen eso es que no saben cómo se maneja el Banco de México, ni la economía. Entonces puede adelantar la recesión para que convenga y luego ya nos recuperemos para la elección del 21. Ante ello cabe resaltar que en economía, se conocen dos curvas de deuda que marcan los ciclos de bonanza y de austeridad. El primero es conocido como la curva de deuda a corto plazo cuya vigencia se extiende de 5 a 8 años, o sea que en ese lapso sube y baja la economía, y bien la curva de deuda a largo plazo cuya vigencia se extiende a periodos de 75 a 100 años. Si bien recordamos las peores crisis económicas, financiero de 1929 y posteriormente la crisis inmobiliaria en 2008 en Estados Unidos, haciendo que según las cuentas se cumplan ya 90 años del crack financiero y 11 años posteriores a lo ocurrido en 2008, lo cual puede dar un indicio de que se avecina aquella crisis que los manipuladores del sistema monetario estuvieron planeando durante siglos para imponer sus nuevas reglas. Recordemos las palabras de David Rockefeller, banquero y controlador del sistema monetario, que decía: estamos al borde de una transformación global, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Ante todo esto, es curioso añadir que la élite globalista se ha ido desempeñando durante años por la fórmula de problema, reacción, solución, dando alusión a que ante esta nueva crisis, ya tengan en su haber la solución a dictarse, o sea bien, la desaparición del dinero como hasta hoy lo conocemos y la imposición de las criptomonedas como base para su plan de sostenimiento de Estados Unidos y su excesiva deuda del diseño de banca central por medio de la Reserva Federal, el banco privado de la élite. ¿Acaso será esta nueva crisis la oportunidad de la élite para imponer su nuevo orden mundial? ¿Acaso es la fórmula para no dejar caer al dólar y no permitir las prominentes acciones entre Rusia y China para acabar con el legado del dólar? ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Gracias, los saludos y los insto a seguir buscando la luz. Hasta pronto.